contestaron todas o todos. Bueno, creo que ya entró el invierno con fuerza, ¿cierto? Eso está bien. Que haya invierno y que haya verano. Dentro del estudio que estamos teniendo, hoy tendremos el paso 11 de la serie 2 y vamos a hablar de un término diferente a muchas cosas que se han manejado mal. Y el término que vamos a manejar esta noche son las ordenanzas. Dentro de la tradición católica y despistada de algunas comunidades, se maneja un concepto que son los sacramentos. ¿Quién recuerda los sacramentos en la tradición? Cuando íbamos a la tradición, nadie recuerda los sacramentos. Qué poco, eran poco. A ver, los que vienen de la tradición católica, pero más de esos católicos malos, ¿o no? Más bien malos. Ah, bueno. La confirmación, el matrimonio, muy bien. La unción, confirmación, Bueno. la Eucaristía. Extremaunción, sí. Muy bien. Realmente, en la tradición católica habían algunos conceptos que se tenían acerca de lo que eran sacramentos. Tal vez algunos no entienden el concepto de sacramento. El concepto de sacramento no es bíblico. Cuando la tradición católica habla acerca del sacramento, está hablando de 7 signos mediante los cuales la gente va a alcanzar la vida eterna y pasan a ser hijos de Dios. Quien en su vida no practique los sacramentos no es hijo de Dios en el concepto tradicional, ¿cierto? Entonces, dentro de los sacramentos nos hablaba el hermano Jaime ahora. Uno de los sacramentos era el bautismo. ¿Para qué servía? Creen ellos, no es bíblico, pero ¿qué es lo que ellos dicen? Por ejemplo, el caso del bautismo, según ellos, el bautismo quitaba el pecado original. Y el que era bautizado recibía una gracia que lo santificaba. Yo no sé por dónde nos santificaba, porque muchos fuimos bautizados, pero eso es una locura, ¿cierto? Vivíamos una vida descarriada. Seguida la penitencia. Y la penitencia era cuando nosotros traíamos, se daba a través de la confesión, ¿cierto? Entonces era traer, confesarle los pecados a un sacerdote. Algunos todavía confiesan los pecados al pastor. La Biblia habla de confesarnos los pecados unos a otros, pero en el caso de que yo ofendo a Jaime, venga, perdóneme porque yo le he ofendido a usted, o ni siquiera algo así. Lo único que tengo es una raíz de amargura. Hermano Jaime, perdóname porque yo creo que usted es una persona, no sé. La hermana dijo allá que a usted le parece que Jaime se orgulló. No, pues, bueno, una cosa. Bueno, sí. Un ejemplo. Porque alguien puede tener ese concepto de una persona así no es orgullosa. Es normal. Aún en el Señor se presentaba su nombre. Era la segunda que presentaba la Iglesia Católica como sacramento. El tercero era la comunión, pero la comunión en lo que se conoce como la Eucaristía. Era peligroso porque, y es algo anormal, porque se dice que en la Eucaristía el cuerpo de Cristo se convertía en, el pan se convertía en el cuerpo de Cristo y la sangre, el vino se convertía en sangre. ¿Por qué la Iglesia Católica lo creyó o lo dicta así y lo enseñó por años? Hay un concepto errado de la Escritura que es la doctrina de la transustanciación. Más o menos eso viene del 1200, dentro de la doctrina católica. Entonces, en ese momento, ustedes ven que el sacerdote hace la elevación. En el fondo está, se me llama, ¿cómo es que se llama? El custodio, es que lo coloca frente a él y
el pan se supone que se va a convertir en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Sí, y usted va a notar algo, que a nosotros tradicionalmente nos decían, no vaya a comer el pan porque está masticando y está haciendo que Cristo sufra. Entonces el pan que era la hostia, uno se la echaba ahí y eso se deshacía solo. Bien. Y el vino se convertía, supuestamente se decía, en la sangre de Cristo, ¿cierto? Se decía que en la misma sustancia, porque cuando Jesús dice este es mi cuerpo y mi sangre, entonces ellos lo literalizaron y empezó a ser parte de la Iglesia Católica. Entonces, la primera mención que uno conoce eso fue en el siglo XV, en el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento aparece y dogmáticamente ahí es donde se define, pero realmente, como les dije ahora, más o menos en 1215, en un concilio que fue llamado el Concilio de Letrán, es donde aparece por primera vez el concepto de la doctrina de la transustanciación, hablando entonces acerca de la Eucaristía. El cuarto que nosotros conocimos en la tradición católica era la confirmación, que era supuestamente que cuando uno era, después de ser La primera comunión. de la primera comunión, entonces la confirmación era que uno recibía el Espíritu Santo. Yo no sé cómo lo recibía uno, pero lo recibí, ¿cierto? También está dentro de los sacramentos de la tradición católica la extrema unción o la unción extrema, que era ya cuando la persona está para morirse. Entonces es un fortalecimiento físico y espiritual que viene y se le da a la persona para que la persona se prepare para el cielo. Es bueno que usted conozca esto, porque a veces uno evangeliza y uno, a pesar de que vino del catolicismo, unas doctrinas, algunos no la tuvimos como muy en cuenta frente a esto. Y también dentro de las mismas sacramentos está el orden sacerdotal, que es cuando se ordena un sacerdote al clero. Y por último, pues es muy conocida ya, que es la del matrimonio, que es cuando el Señor a través del matrimonio provee la gracia especial a la pareja, y por eso será hasta que la muerte lo separe, ¿cierto? Eso es como lo que se manejaba dentro de esos conceptos. ¿Por qué hablo de esto? Hay comunidades cristianas que sencillamente practican lo que la Biblia enseña, pero no lo reconocen como una ordenanza, sino que lo reconocen como sacramento. Y en algunos libros de doctrina usted va a ver que se dicen los sacramentos cristianos. No podría ser, porque nosotros no somos salvos sino a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de cosas, y hay grupos que creen en el Señor, que algunos reconocemos como sectarios, que algunos pastores se enojan. Estoy hablando de grupos como los Pentecostales Unidos, que ahí dicen, no, los Pentecostales Unidos no tienen ningún problema, lo único que creen es que es 3 o 1 y ya. No, hay una negación de la obra de Cristo. Por ejemplo, en el caso de ellos, ahora hablaremos más, ellos creen que el cristiano que no se bautiza se condena, porque el bautismo es el medio de salvación para ellos, contrario al concepto bíblico de bautismo. Entonces mire qué tan tremendo hasta dónde puede llegar. No solamente es el concepto de triunidad, de la unicidad para ellos, sino que hay de fondo algunas cosas que tienen que ver más con salvación. La salvación no la da el bautismo, Bueno, entonces hablamos hoy de dos ordenanzas. No lo hablamos y no son sacramentos. ¿Por qué no sacramentos? Porque lo que vamos a notar es que estas ordenanzas es para practicarlas, pero no son requisitos de salvación. Bien, yo quiero hacer una preguntita rápida, ahí la pista. ¿Para yo ir al cielo tengo que bautizarme? No. Si se desarrolla, sí.
bautizarme? No. Y Pues, si, pero no para- y si yo voy a ir al cielo, Porque es una prueba de. me tuve que haber bautizado para ir al cielo, No. yo diría sí, no. Depende. Hermano Jaime fue claro hace un momento, ¿cierto? Depende. Depende. Vamos a mirar que este pastor se tan raro. No, vamos a mirar por la Sagrada Escritura que ese se depende. Muy bien. Entonces, lo otro. ¿El bautismo y la Santa Cena me van a ayudar a ser más santo? Sí, dicen por allí. ¿El bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser santo? Por allí me dicen que sí. No. Porque yo he notado cosas. Yo he notado que hay gente que son fumadores y se bautizan para dejar el cigarrillo, ¿cierto? Y hay gente que toma la Santa Cena para poder dejar de ser tan malo como es. Sí nota que eso viene como de la, según lo que acabé de enseñar, como de la tradición que nos enseñaban ese mito, unos mitos. Muy bien, son mitos. Vamos a ver hasta dónde. Hoy no voy a profundizar totalmente, pero les propongo algo, porque estos dos temas que voy a manejar son muy profundos. Hoy voy a manejar los dos temas generales, pero vamos a hacer como lo hicimos con la oración del Padre Nuestro. La próxima enseñanza me centro en uno de los dos temas, vamos a profundizar mucho y vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo y pregúnteme lo que quiera y a través de la palabra tendré que responder, no a través de lo que yo creo. Hoy el concepto general, la semana entrante sí vamos a entrar a profundizar, por ejemplo, en la cena y después del bautismo y después profundizaremos de la Santa Cena. ¿Le llama la atención eso? Para que quede totalmente claro y no quede ninguna duda frente a esto. Muy bien. Y otra pregunta que hay ahí que ustedes tienen en sus hojitas, la tienen ahí, yo estoy en las tres preguntas. ¿Los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre del cuerpo de Cristo? ¿Simbolizan? ¿O son? Son, dice el Cola. Hermano Iván, perdón ese término, siempre aquí le llaman así. Estamos por redes sociales y Iván. Bueno, hablemos del bautismo. Es una introducción. Bien. ¿Cuándo aparece el concepto de bautismo? La semana entrante les voy a hablar de más de 4 bautismos de los que habla la Biblia. La Biblia habla más de 4 bautismos. ¿Sabía eso? Pero en el caso de Jesús, cuando nos da el gran mandamiento, que lo hemos trabajado mucho en estos últimos días hablando de discipulado y hablando acerca de evangelizar y todo esto, que aparece en Mateo capítulo 28, aunque él desde el 18 está hablando con ellos, realmente en lo que nos vamos a centrar es entre el versículo 19 y versículo 20. Cuando él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ya hablamos del discipulado, dice, primero hagan los discípulos y después los bautiza. No dice, vaya y bautice la gente y después los discipula. ¿Es cierto o no es cierto? Lo dice Jesús de esa manera. Primero, según este texto, pero yo tengo que decir una cosa, acuérdense que la Biblia, cuando yo tomo un texto fuera del contexto, puede ser un pretexto, y no estoy hablando de que en lo que Jesús dijo en este momento, sino en todo el contexto de la Biblia que nos enseña sobre el bautismo. Bien, porque si yo le digo esto, que Jesús dice que hay que primero hacer discípulos y después bautizar, entonces algunos de ustedes se van a ir a Hechos de los Apóstoles. Amén. ¿Recuerda qué pasaje se le viene a la mente? Usted dice, ¿cómo así, venga pastor? No, yo no necesito ser discipulado primero. ¿Por qué no? Porque en el libro de Hechos de los Apóstoles nos va a hablar acerca de 2 personajes bíblicos. ¿Qué personajes se le vienen a la cabeza cuando les hablo de esto? ¿Ah? ¿Bautismo? ¿Del bautismo? No, el carcelero no. ¿Nicodemo? Tampoco, estoy hablando de Hechos de los Apóstoles. El primer bautizado.
No, en Hechos de los Apóstoles. El etíope. El etíope. Vámonos al pasaje de Felipe y el etíope en Hechos de los Apóstoles. Bien. ¿Sabe dónde está el texto de Felipe y el etíope? Está en el 8:26. El Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate. A la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de los trasquiladores. ¿Recuerda usted el pasaje donde está ubicado el que está hablando de la Biblia? Es muy conocido en Isaías 53, por allá el versículo 7 en adelante. Entonces dice que como oveja fue llevado a la muerte y fue llevado, a la muerte fue llevado, perdón, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. La Biblia en Isaías dice que sus trasquiladores, no hay problema. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación quién la contará, porque fue quitada la tierra suya. Entonces dice que el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién hizo esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe, abriendo su boca, empezó desde las escrituras, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron. O sea, él no iba manejando el carro, llevaba a alguien, porque acuérdense que era un alto funcionario. Él no iba solo, él iba con escoltas, y podríamos decirlo en nuestros tiempos. Muy bien, acuérdense que había ladrones y todo, y él era un alto funcionario. Como decir que un senador no va ahí solo, ¿cierto? Él lleva ahí su gente. No sé si iban en caballos o en camellos alrededor, pero él no iba solo, él iba en el carruaje en ese momento también. Y descendieron al agua Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y el Espíritu Santo arrebató a Felipe y no le volvió a dar el eunuco. ¿Por qué el eunuco sí fue bautizado? Porque él creyó. Porque creyó. Entonces una persona que venga al culto el domingo y crea y se quede con el hermano Jaime hermano Jaime, vamos para el parque, no, yo me quedo aquí con este hombre, y lo coge Jaime desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y a la hora del culto dice Jaime: allí tienen una piscina inflable, o allí hay una piscina que a 3 cuadras, que impide que Dios sea bautizado. ¿Qué podrá decirle Jaime a este hombre? Si crees. ¿Cierto? Si crees, aunque cree todo es posible, ¿ok? No. Si crees de todo corazón. Sí y no. Porque acuérdense que les hablé del contexto bíblico. Contexto bíblico. El contexto no solo está alrededor de lo que Jesús dijo, porque acuérdense que una doctrina no está en un versículo. Para yo entender una doctrina bíblica me tengo que ir desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando hable de los 4 bautismos, ustedes se van a aterrar. La doctrina de los bautismos no es de ahora. Es más, si usted se da cuenta, la gente que está en ciertas doctrinas islámicas y de la India, por ejemplo en la India van al Ganges a bautizarse. El concepto de bautismo no es de ahora. Tiene que ir muy ligado a cambios, a cambio de actitud, a cambios. El bautismo mayor, el que Jesús anunció cuando iba a morir. No, ese no es el mayor. Ese es el que Jesús anunció. Ahora les voy a hablar solamente por encimita El del sufrimiento. de bautismos. El del padecimiento. Bueno, no está hablando aquí del padecimiento. No, pero Después te voy a hablar de algunos bautismos y podría haber una relación en el Antiguo Testamento con lo que estás hablando. Lo vamos a hablar la próxima semana. Aquí hay 2 cosas muy características en el eunuco que usted no puede olvidar. Este eunuco ya creía. Acuérdese que la salvación era solo de los judíos. Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra.
los pueblos cercanos a los judíos podían tener cierto acercamiento al judaísmo. Yo podía convertirme en esa época al judaísmo y volverme un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Alguien de otra nación que venía y aceptaba el judaísmo del Antiguo Testamento, la ley mesiánica. Entonces yo podía circuncidarme y empezar a vivir bajo los preceptos del Antiguo Testamento. Pero había cosas que no podía hacer y que ustedes van a ver en la Biblia. Por ejemplo, yo no podía entrar a ninguna sinagoga judía. Y por eso hubo problemas con Timoteo, ¿no se acuerdan? Sí. Que estaba acompañando a Pablo y todo eso, y hubo una trifulca brava, y hubo un problema, porque él tuvo que bautizarse. Porque no lo había. Después vamos a hablar de todo el contexto de la vida de este hombre. Entonces, el prosélito creía, pero tenía un problema. Además, dice la Biblia que subió a Jerusalén a orar porque había que ir una vez al año. Cuidado y se deja tumbar de esos señores que tienen agencias de viaje cristianos y le dicen que el cristiano tiene que ir tan siquiera una vez en la vida a Israel, y entonces usted paga viajes, endeudan no sé cuántos, más de 9 millones de pesos para ir a Israel, que porque usted puede llevarle las peticiones al Señor al muro de los lamentos. Qué tristeza no llevar las peticiones al muro de los lamentos cuando yo puedo tener aquí el muro de los lamentos, aquí, sí, no, hermano Manuel, en este lugar, aquí en la ley. Cosas que eran para el Antiguo Testamento, para estos prosélitos. Este hombre creía, pero él no entendía la profecía de Isaías porque no había visto el cumplimiento, ni los apóstoles lo habían creído al principio. Pero Jesús tuvo que estar con ellos 3 años y medio fundamentando la escritura en ellos y que ellos pudieran entender. Aún así, cuando él va a la cruz, usted nota que hay 2 personajes que están camino de Maús porque están defraudados porque habían matado. Cuando el mismo Cristo resucitado se les aparece y les hace entender la escritura, porque hizo lo mismo que hizo este hombre, lo llevó a través de la escritura a ellos, al igual que hizo Felipe, para que entendieran, contextualizaran, que es lo que queremos hacer cuando enseñamos conceptos bíblicos, doctrinas bíblicas, mandatos bíblicos, ordenanzas bíblicas, para que lo entendamos como es, con claridad. Entonces, en ese concepto, él ya creía, ya era prosélito, y por qué no decirlo, practicaba en ese concepto el Antiguo Testamento. ¿Quién puede cumplir la ley en su totalidad? Nadie. No hablemos de ese cumplimiento en ese momento. Hoy sí tenemos, es decir, que hoy sí Dios nos imparte de lo que Él es, de su santidad, y si sean santos como yo y santo. Podemos, a través de lo que la obra del Espíritu Santo, ser regenerados, ser transformados y cambiados. En ese caso ellos se esforzaban mucho por hacerlo. Ahí es cuando, al creer el etíope, que ya era creyente, pero no entendía la escritura, fue bautizado. A mí me llegó a la iglesia un creyente de una iglesia X. Ese creyente llegó a la iglesia y empezó a enseñar la escritura, y este creyente me dijo: pastor, yo dije, ¿van a haber bautizos? Él ya era bautizado. Y entonces me dijo: pastor, ¿yo me puedo volver a bautizar? Yo me reí. Y yo le dije: no, ya fuiste bautizado. Pues yo creo que no hay. ¿Por qué? Cuéntame a ver. Y me dijo: pastor, yo llegué a la iglesia, así como cuando uno llega a una iglesia evangélica que uno no sabe ni dónde está parado. Y cuando llegué, anunciaron un encuentro. Y yo me fui al tal encuentro. Yo, junto con... Esto sale por redes. No, está bien. Junto con líderes que ya habían ido a encuentro, que posencuentro, preencuentro, encuentro. Y él decía, y yo con ellos seguía consumiendo. Eran líderes de la iglesia. Bueno, ese es el caso de ellos. No digo la iglesia porque es que a las iglesias llega mucha gente. ¿Uno qué va a saber? De allá para acá uno ve cosas, pero aquí para afuera a veces uno se da cuenta, pues, pero hay cosas que pues uno no da cuenta. Pero él vive así, y él me dice: pastor, es que ese fue mi problema, que yo fui a la iglesia y yo no nací de nuevo. Y sin ser regenerado, me bauticé. Pero cuando llegué a esta iglesia, pues puede ser a cualquiera, en ese caso yo era el pastor de la iglesia. Fui transformado, el Señor transformó mi vida, y yo necesito ser bautizado, porque yo hoy entiendo. Y yo quiero decirle al mundo
que he muerto, porque yo en ese momento le dije al mundo que una mentira, la que siempre hice cuando fui drogadicto, que yo había muerto, pero yo no había muerto. Ahora sí quiero morir. Ya he muerto, no, si quiero morir, no, ya he muerto. Ya llevo tanto tiempo dando testimonio, yo quiero bautizarme. Y yo le dije, hermano, ahí sí como le dijo que impide que seas bautizado, si lo quieres hacer. Dijo, sí, lo otro fue una mímica, fue un engaño, lo que hacía en mi vida cuando era drogadicto, que se va a cambiar, no cambiaba, ahora lo voy a hacer. Aquí tuvimos a Juan Guillermo, el mono ese, de las prenderías como el Cosmos, o no sé qué, la estrella. ¿Cómo es que? Si era Juan Guillermo, ¿qué llamaba? ¿Cuántas veces bautizó aquí? Como 4. En el caso mío, yo salí y él seguía, y yo vi que una vez fui a los bautizos a acompañar a mi papá a bautizar, y era parecido. Yo le dije, papá, este muchacho sí cambió de nuevo, sí, ya dijo que sí. Nada, estaba loco. Y como a los 2 o 3 años una vez vine de visita y fui a la Leco y se habían bautizos, y mi papá estaba haciendo con el bautismo, y yo le dije, papá, no lo bautices, usted ya lo bautizó. No, y era una plaga, el mismo líder decía, eso es una plaga, pero él juraba y que Dios, que no hay que. Bueno, 4 veces en este lugar, pues como era tanta gente y venía tanta gente, y el hermano Manuel bautizaba a tanta gente, porque eso eran, aquí teníamos ¿cuántos internos? 120, 180, ¿cierto? Eso es una locura. ¿Qué va a saber el hermano Manuel de eso? Y los líderes que cambian, pues venían, estaban un año, se iban, llegaba otro, él manipuló. Entonces yo dije, yo no sé cuál fue el fin de este hombre, pero la última vez que lo vi no había cambiado. Entonces miren que son conceptos que vienen de allá de la tradición, porque creemos que nos vamos a bañar y cambiar. En el concepto que estoy, hasta donde estoy llegando con estos 2 textos bíblicos, me estoy dando cuenta que el Señor Jesús dice que vayamos, primero que todo, que hagamos discípulos, y que cuando ya sean discípulos los bautice. En el concepto neotestamentario empiezo a notar que para que haya un testimonio público de cambio, yo tengo que haber cambiado. Hay gente que milagrosamente los bautizaron y de ahí para adelante empezaron a echar bien, pero son más la gente que se fue bautizada sin saber nada y que anda por ahí en el mundo y que fueron bautizados. Raro. Hace unos días, hace un tiempo, hubo una investigación de alguien que estudiaba los conceptos de fe en Medellín. Y esta persona de la Universidad de Antioquia, en la tesis suya, yo no sé si era en su misma línea, querido hermano Jaime, antropología, lo tuyo no es sociología, se metió a una iglesia evangélica donde hay 500 jóvenes. No me pregunten la iglesia porque no la voy a decir. En privado, de pronto sí. ¿Y sabe qué decía? Que de 500 jóvenes que tenía la iglesia, un porcentaje mínimo, no era ni siquiera 1 o 2 o 3 en el porcentaje de 1 a 100, sino punto tanto, encontró que unas cuantas personas le dieron una respuesta diferente a esta. La mayoría decían, me gusta venir a esta iglesia porque mi barrio es muy peligroso y aquí en la iglesia me siento feliz. Me gusta venir a la iglesia porque los jóvenes de la iglesia hay compañía. Me gusta venir porque los jóvenes de aquí son sanos como yo. Y solo unos cuantos contestaron, yo soy de acá porque el Señor transformó mi vida, me lavó con su santa sangre y soy un hijo de Dios, y a este lugar como iglesia yo me reúno con otros que también han sido salvos. La conclusión de esta persona es que la conversión de quienes estaban en esa iglesia no era verdadera, de estos jóvenes, y que de esos jóvenes es posible que solamente el porcentaje punto tanto era de verdaderos conversos que posiblemente al transcurrir los años siguieran la fe, pero de los que contestaron es muy factible que la mayoría abandonara la fe porque no tenían fe en nada, abandonaran lo que no es fe porque no tenían fe. ¿Me doy a entender? ¿Lo logra captar? Entonces, el Señor Jesús dice, hagan discípulos a todas las naciones, bautíceles, hagan discípulos, y después de hacer discípulos, entonces viene el concepto de
bautismo. Voy a mirar el último texto frente a lo que estoy contextualizando, aunque la semana entrante lo haré amplio. Me gustaría el próximo miércoles hacer esto amplio. El próximo miércoles vamos a profundizar un poquito más. Pero no me quiero quedar ahí. Vámonos para Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Bien. Dice, aconteció que entre tanto, por ahí está llamando afuera, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, oiga pues lo que Pablo hace. ¿Qué les dice? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí está hablando de algo tremendo. Está hablando de algo tremendo. Después hablamos de la fórmula bautismal. Aquí me habla de fórmula bautismal. Porque dice, resiste el Espíritu Santo cuando creíste. Dicen, ¿cuántos les habían anunciado el Espíritu Santo? ¿Cuántos les habían hablado del Espíritu Santo? ¿Qué dijeron ellos? Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? Y entonces mire la respuesta de Pablo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? ¿Qué tipo de bautismo les dieron a ustedes? Si los bautizaron y no les mencionaron al Espíritu Santo. ¿Qué tipo de bautismo les dieron a ustedes? ¿Está entendiendo lo que le digo? Tiene que poner mucho cuidado. Si empiezan a mirar quién entró con gorra, sin gorra, no lo va a entender. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? No. ¿La de ellos qué es? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando fuiste bautizados? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ni siquiera hemos oído hablar del bautismo, ¿cierto? Momentico, del Espíritu Santo. Él les dice, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? ¿Cuál? ¿Cómo así? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Eso con qué se come? ¿O qué? ¿De dónde viene? ¿O qué? A nosotros nunca nos han hablado de eso. Mire la respuesta de Pablo. Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Esto también es una pedrada para el concepto de la unicidad. Porque Pablo les dijo, a ustedes los bautizados, y no les mencionó el Espíritu Santo. Oh, ¿cómo así? Es que se tiene que mencionar el Espíritu Santo cuando uno lo bautiza. Entonces, ¿cómo fue que los bautizaban? A ver, cuente cómo los bautizaron. Y la respuesta de ellos es que nos bautizaban en el bautismo de Juan. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús aparece en escena de su ministerio? Que Juan estaba predicando y diciendo que viene tras de mí, que yo no soy digno, ¿cierto? Ese es más poderoso, ¿qué tal? Y la gente ya lo veía como... Y aparece Jesús en la escena. Y Juan lo bautiza. El bautismo de Juan no era el bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, el bautismo era un bautismo de arrepentimiento. O sea, hemos abandonado a Dios. Como judíos hemos abandonado los principios judíos, porque no era cristiano, ya Cristo aparece en escena. Abandonamos. Entonces, el bautismo de Juan es arrepiéntase y crean en las buenas nuevas que van a llegar. Usted va a mirar que el primero que habla de arrepentimiento y creer en las buenas nuevas es Juan. Ya después Jesús viene a predicar las buenas nuevas. Bien, y ya en Hechos de los Apóstoles vamos a mirar a Pedro predicando las buenas nuevas y a Pablo predicando las buenas nuevas. Pero hasta ese momento notamos otro bautismo, el bautismo de arrepentimiento de Juan. Entonces dijo, no, pues es que ustedes fueron bautizados en el bautismo de Juan, ¿cierto? Y Pablo les dice, ustedes fueron bautizados en el bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en el que vendría después de esto. Este es el Jesús. Cuando oyeron esto, ellos ya eran practicantes, ya vivían la fe, ya caminaban en la fe, pero les faltaba más. Igual que este hombre etíope, ellos ya entienden quién es Jesús y afirman la fe. Y cuando afirman la fe y entienden que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Salvador,
entienden el mensaje de Jesús como el Cristo, entonces dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Oiga, pero ¿cómo así? Entonces no le nombraron al fin de cuentas al Espíritu Santo. No, el nombre de Jesús es en la autoridad de Jesús o en el bautismo de Jesús. ¿Y cuál es el bautismo de Jesús? ¿Qué ordenó Jesús? Dicen en el Padre y Jesús. Claro, este contexto, este texto es uno de los que asesina ese concepto perdido del bautismo, de la unicidad, porque el texto me está mostrando completamente que tuvieron que haber mencionado en el bautismo como Jesús lo dijo, no hay ningún problema. Este es tema candente, la semana entrante entramos en él. ¿Le gustaría sumergirnos? Esto simplemente es como ahí como medio ponernos la careta y mirar los corales y los peces así con la careta, pero la semana entrante vamos a meternos y a bucear en las aguas del bautismo. Qué bueno, ¿cierto que sí? Bueno, entonces, cuando alguien ha creído, pero no es creer como las gallinas que todo el tiempo dicen yo creo, pero no creen en nadie, sino que ya es creer de verdad. Y la palabra ha hecho una transformación en nuestra vida. Entonces viene el paso de dar testimonio al mundo. Hay un término griego, hay que ir a las palabras, me disculpan que yo a veces voy al griego y al hebreo, pero las palabras etimológicas son muy importantes, porque el concepto de bautizar es morir, enterrar. Entonces yo en el bautismo le digo al mundo, yo ya estoy muerto. No es que yo me voy a morir, yo estoy muerto. ¿Usted ha visto lo que sucede? Bueno, a veces en las redes sociales sacan que llevan el muerto y se les cae el muerto. ¿Qué hace la gente cuando se les cae el muerto? Y no falta el que diga, ¡qué pecado! ¡Ay! Y entonces, ¿qué habrá sentido el muerto? ¿Qué sintió el muerto? Entonces, ¿por qué la gente? ¡Qué pecado! Que pronto los que estaban vivos, de todo que se haya caído. El dolor siempre es que quedan vivos, eso sí es decir, ay, si les cayó en los pies, en el callo, peor todavía en el guanete, peor. No, entonces, el concepto de bautizo va ligado a muerte. Yo ya estoy muerto. Y el bautizo es señal de muerto. Es señal de muerte. Habrá quienes seguirán bautizando y bautizan ahí. Por ejemplo, si un fumador se bautiza, ¿qué sucede antes de que el fumador se bautice y después? Pues es rico, porque antes de que el fumador se bautice, pues es un fumador sin bautizarse. Y después de que el fumador se bautice, ya es un fumador mojado. Sí, hasta la caja de cigarrillos la tenía en el bolsillo, ahí quedó muerta. No, debe de haber cambio. Vamos a entrar entonces en contexto, que eso es, hay que ir a toda la revelación bíblica, eso no está ahí en un solo texto. Como vimos ahora, uno va profundizando, eso es una hermosura. Ahora, entonces, hay un momento donde nosotros nos preguntamos, ¿el bautismo es un prerequisito para yo ser salvo? ¿Qué piensa usted? A ver, contésteme. Un precio. Hay un concepto bíblico y ya medio lo tocamos en la primera lección, que se llamó salvo. Y en la segunda lección de esta segunda serie, que era seguro o seguridad de la salvación. Para yo entender eso, tendría que tener claridad del concepto de salvación. ¿Cómo una persona alcanza la salvación? Ay, Dios mío. Ojo, que ustedes están en entrenamiento, mis amados. Hermano Jaime la tiene clara, ¿cierto? Que bueno, ojalá y todos contestaran como el hermano Jaime, que eso es así, ¿verdad? No he terminado y ya la tiene en la lengua. ¿El bautismo es un prerequisito o un requisito para ser salvo? Ser salvo es un prerequisito para ser bautizado. Hay una materia muy profunda, pero ya en la doctrina hemos visto cositas pequeñas en cuanto al concepto de salvación.
el bautismo y bueno, salvación, perdón, la salvación tiene un concepto muy amplio. Además, nosotros lo vemos como una materia universitaria, que es el concepto de soteriología, que es entender a la luz de todo el contexto bíblico lo que es salvación. También lo vamos a tocar mucho la semana entrante, pero cuando alguien ha sido salvado, la salvación no la voy a encontrar en un rito. La salvación la alcancé cuando llegué a Jesús, porque Jesús alcanzó la salvación por nosotros en la cruz. ¿Amén o no amén? La salvación la encontró ¿quién? Ay, no, no está muy grande. Ya doy un ejemplo. Puede que mi ejemplo le arregle la duda. Bien. Pero si mi ejemplo no le arregla la duda, ya se la contesto. Esto aquí tengo el carriel. ¿Cómo es que se llama el carriel? ¿De dónde es que es? El grande pues, pero este es que es un carriel que jericoniano, ¿no? De Jericó. Mini carriel, pero es carriel. Todavía no mata sino machete, carril y ruana. El machete ya no. Esta era el machete. El carriel y la ruana la tengo por allí por el calor que está haciendo. Aquí tengo 2.000 pesos. Y el mejor ejemplo que puede tener uno es, ¿cómo te llamas tú? Esneider. Esneider, estos 2.000 pesos son tuyos. ¿Listo? O sea, yo soy el que los ofrezco. Son tuyos, bien. Mono, estos 2.000 pesos son tuyos. Él dice que es que. ¿De quién son estos 2.000 pesos? ¿Y yo qué estoy diciendo? Que son de Esneider. Bueno, estos 2.000 pesos son tuyos, ¿cómo te llamas? Steven, son tuyos. Ah, bueno, estos son tuyos, mi amado. Bien, hija, estos son tuyos. ¿No? Son tuyos. Sí, bueno. Bien. Son tuyos. Pero si son míos y te lo estoy dando. Atrás, José, son tuyos. Yo no sé. Yo dije son tuyos. Bueno. Hermana, son suyos. William, son tuyos. Hermana, William, hombre, véalo. Son suyos, mi hermano. Ahí tiene 1.000 pesitos para la leche. La salvación es igual. Perdió la posibilidad de no estoy hablando de que no la tengas. Estoy hablando de un ejemplo. Ahora dice, el pastor dijo que no eres salvo. No, es el concepto. Perdió la salvación. Aquel indudablemente la rechazó. Aquel dijo, sí, claro, bien, ahí está la salvación. No sé quién más le pregunté y todos dijeron que sí. El hermano se levantó de la silla y dijo, ya voy por él. Ya voy. No la alcanzó. Y aquel fue más osado y dijo, ¿es mío? Venga, que esto es para mí. Tenía un billete de 10.000, pero no saqué el billete. Ya a mí no me preguntó, No, yo sabía que era. No, se lo hubiera dicho. Se me pasó. Me pasó porque le vi a aquel el arranque. Y yo dije, o se queda igual que José, que se para y se sienta, o llega. Atención, concepto de salvación. Concepto de salvación. Todos, Cristo murió por todos. Y la gente dice, Cristo murió por todos. Sí, pero no lo alcanza a todos. Este ejemplo nos acaba de dar claridad frente a eso. Entonces, el que ha sido salvo es el que va a dar el paso del bautismo. Preguntaba ahora, teníamos un concepto con Jaime ahí preguntando, que Jaime dijo sí y no. Ahora vamos a ese concepto que yo creo que ya lo tiene claro. Si yo soy salvo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si vas a salvación. Yo ya soy salvo, tengo que dar testimonio al mundo. Me llama la atención que cuando Jesús dice que creyere y fuere bautizado, hay cosas que alguien no va a alcanzar, pero es salvo. Voy a dar un ejemplo. Hoy llegó el sicario más bravo de Medellín. No me digan nombres.
porque pues, hay uno para allá que dijo, yo soy yo no sé qué, sicario de sicarios, que trata general de yo no sé quién. Bueno, un día una señora le dijo, vea, estás muy feliz de haber matado tantos. Y digo, un poquito, falta usted. Ay, rara la cosa. Se me va la idea. Está hablando del concepto de salvación, ¿cierto? Soy salvo. El Señor ha salvado mi vida. Exacto. Si yo soy salvo, ¿qué impide que yo tome una decisión? Y es ser bautizado. Que es decirle al mundo que lo hago. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado. Si yo pudiendo haberlo hecho no lo hago, estoy en desobediencia. Y hay un concepto de pecado en la Biblia tremendo. Nosotros, en la tradición decía que hay 7 pecados capitales, que no sé qué, que están los pecados veniales. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice, condición de pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. Eso es muy bravo. En el Antiguo Testamento dice que el que sea sorprendido en el mismo acto del adulterio debe ser apedreado. En el Nuevo Testamento dice, no, eso fue en el Antiguo, en el Nuevo es peor. Porque si usted piensa en esa persona y desea, ya lo hizo. Peor. Claro, Dios ha hecho una cosa tan grande y maravillosa, y el concepto de regeneración del que vamos a hablar es tan especial, que si cabe dentro de la concepción bíblica, teología bíblica, lo que queramos decirle en cuanto al pensamiento de Jesús y en cuanto a la obra de Jesús, que es posible total. Entonces, aquella persona que pudiéndolo hacer no lo hace, ha dejado de hacer lo que puede hacer. Es raro. Note usted que hubo gente que no lo logró. El más malo, el sicario más malo, aceptó al Señor hoy aquí. Salió a la calle y le pegaron un tiro. Había asesinado esta tarde a 10. Hay gente muy mala. Yo conocí uno en Castilla que llegaba y mataba pan y se iba caminando así, a las 2 cuadras mataba otro. Un peladito. Yo les conté que yo tuve uno en el centro de creación que mató 100. No, mentira, 100 no. Él dijo, cuando llegué a 100 perdí la cuenta. De 14 años. Recibió a Jesús hoy aquí. Se arrepintió, salió y lo mataron aquí en la puerta. A la luz del concepto bíblico, ¿se salvó o no se salvó? Y le mató a su hijo esta tarde, pero llegó ya al punto. Se tiene el dolor todavía caliente ahí. ¿Se salvó o no se salvó? Porque si no es su hijo, usted dice, se salvó, pero si es su hijo, usted dice, venga. Hablemos un poquito del asunto. No me venga usted con el cuento. Recuerda usted que Jesús dio una historia que llamó a unos trabajadores a primera hora y les iba a pagar el jornal, después llegó unos a mediodía y llamó a otros a última hora, y los de la última hora les pagó primero y les dio el sueldo de todo el día que dijo de por la mañana. Si a ese que llegó a final, a una hora no más, le dio todo el sueldo, ¿cuánto me irá a dar a mí? Y cuando le dio a los del mediodía, le dio lo mismo, y a los de la mañana pagaron a murmurar y dijo, ¿cuánto fue lo que yo les prometí? No les di lo que yo les prometí. La salvación es tremenda. Pero usted que hoy es consciente de ella, tiene que ir un paso más. Un paso no, depende de los pasos que ya lleve usted adelante del que llegó hoy. Porque eso le pasó a él. Y no lo estoy diciendo por la teología de César Castañeda. Estoy hablando por el concepto bíblico. Voy al concepto bíblico si lo que yo estoy diciendo tiene afirmación. Todo lo que un pastor le diga a usted, un teólogo, un hermano, cualquier persona de la Biblia se lo diga, lo tiene que afirmar con Biblia en mano. Jesús está en la cruz del Calvario. A la derecha hay un ladrón, a la izquierda hay otro. Ninguno era el bueno. Perdón, es que la tradición no habló, es que el ladrón bueno y el malo. No hay ladrones buenos ni ladrones malos, todos malos. Amén. Aquí todos en algún momento hemos robado la paz de los hijos, de la mamá, de la familia. ¿Cuántos ladrones hay aquí? Hemos robado, hemos hecho daño. Paz, cualquier cosa, y otros hasta alguna monedita, hasta la monedita de 100 pesos, eso también. Están los dos tipos ahí al lado, uno echando madrazos, el otro no.
Y uno le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entiende que Jesús es un hombre bueno, lo reconoce en la cruz a Jesús como Señor. ¿Y qué sucede con este ladrón? ¿Qué le dice Jesús en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, paraíso era, ya eso lo hemos hablado. Se bautizó este hombre en la cruz. ¿Por qué no se bautizó? Y ya iba a morir. Porque no podía pedir que lo bajaran, no lo iban a bajar para bautizarlo. No le dio tiempo. Estaba en su corazón el deseo. No de bautizar porque iba a hacer del bautismo. Dio el primer paso, era un bebé. Qué bendición para él. Al igual que para el sicario que salió ahorita del culto y lo mataron. ¿Se acuerdan que acaba de salir un sicario, lo mataron y acabamos de declararlo? Él mismo se declaró, nosotros no lo declaramos. Recibió al Señor de corazón, lastimosamente perdió su vida. Aquí hay algo especial: el creer, la necesidad de creer para ser salvo. Creer no es un asentamiento intelectual. El concepto bíblico de creer es tener total fe en esas palabras, en el caso del Señor Jesús, que Él les enseñó, y recibirlas. La pregunta que yo hago hoy es: ¿tú crees? Mano, creer es muy duro. El concepto de creer es este. Un ejemplo: ¿cuántos tienen problemas? Levante la mano el que tenga una deudita, un problema, o deudota, pues dicen por aquí. ¿Usted cree que usted puede colocarle su problema al Señor hoy? Entonces, porque usted cuando le trae el problema al Señor, ora por el problema y saliendo de aquí va y busca el pagadiario? O va y busca la solución en fuentes externas. ¿No es mejor creer de verdad? El creer especial, al que cree, Dios cree lo que Dios quiere hacer en él. No es decir, yo creo que Dios tiene que darme 1 millón de pesos. Mentico, Dios no le tiene que dar nada. Usted no está creyendo una promesa bíblica. Usted está haciendo como si eso fuera una promesa bíblica. Ojo. Pero la Biblia dice que tú puedes echar sobre él la ansiedad y que él puede darte paz. No dice que va a solucionar tu problema de pronto inmediatamente, porque de pronto Dios a través de él te va a formar. Que es el mal concepto que se vende en los púlpitos hoy. Es un concepto tremendo. Se utiliza mala fe porque la fe no es para que en la tierra, para que en el cielo se haga la voluntad que se pide en la tierra. No es. La fe es para que en la tierra se haga la voluntad que Dios determina en el cielo. Hermano, estás bien ubicado en cuanto al concepto de fe. Ese es el concepto bíblico de fe. Gracias. Fe es creer, no que Dios va a hacer lo que yo quiera, no creer en las promesas divinas que para mí se dan sí y amén dentro de, mientras yo esté en esa espera que Dios quiere. No también es respuesta. ¿Cómo dice? Y un no también es respuesta de Dios. Amén. Y que una puerta se cierre, eso puede ser totalmente la respuesta de Dios. Muy buena formación en ese sentido del concepto de fe. Muy bien, hermano. Qué cosa tan tremenda. Los judíos creían o no en las escrituras. Por allá en Hechos 2:41 dice que recibieron la palabra del Evangelio. ¿Quién les estaba predicando en Hechos 2? ¿Quién? Gracias, hermano Manuel. Claro, el apóstol. Acuérdense que viene la primera predicación del apóstol Pedro. Y esa predicación aparece en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, que podríamos colocarle un título. El título de la predicación es Jesús, el que ellos esperaban, el Señor y Cristo. Porque ellos esperaban al Cristo, al Mesías prometido. ¿Cierto? Entonces él dice que fue exaltado como Señor y como Cristo. Ahí estamos en la primera predicación. En esa primera predicación se salvan 3.000 de los judíos que ya creían en el concepto escritural, pero les faltaba algo a ellos. Ellos no venían ni del catolicismo, ni venían de ser musulmanes, ellos venían de ser
del judaísmo, que es la antesala del cristianismo. Hermano, cuando uno estudia cosmovisión bíblica se da cuenta de que esta gente, lo que pasa es que fueron desobedientes a la ley de Dios. Y ese día fueron bautizados 3.000. Pero mire el concepto contextual de lo que está hablando. Y ya empieza a manejarse el concepto de eclesia, los que habían creído, comunidad de los que habían creído en Jerusalén, y ya empiezan ellos a tener la comunión y la cena y la oración. Cuando nosotros nos bautizamos, pasamos a la comunión. Yo quiero hacer una pregunta. Ya no nos dio tiempo de esto. Terminaré una vez entrante sobre la cena y hablamos de bautismo. ¿Por qué en iglesias cristianas le dan cena hasta el borracho que viene con tubo? No en todas, estoy hablando en algunos lugares. Y le dan hasta los niños. Ay, no, es que nosotros somos muy conservadores y muy tradicionalistas. Yo quiero ir al contexto bíblico, yo no quiero ir a lo que cree esta iglesia o la tradición de esta iglesia. Yo quiero ir al concepto escritural de lo que es la Santa Cena, aunque ya hemos visto bases. Acabamos de ver bases. Bien. Conceptos equivocados que gente tiene. Ahora mencionaba grupos. El bautismo como salvación no es. El bautismo no salva a nadie. No salva a nadie. Segundo contexto. Es un paso de fe. No es un paso hacia la salvación. Es un paso después de la salvación. De fe. Sí, es una decisión de fe. Nos salvamos Muy de bien. la salvación. Y lo otro que es lo más triste es que la gente cree que el bautismo es de más salvo. Hermano, ni siquiera los dones espirituales nos hacen más salvos. Las Ni señales. siquiera, porque esas son señales externas. Dios lo hace y lo reparte con liberalidad a quien el. Pues que de aquí para adelante es que, vea, si hasta aquí el estudio bíblico ha sido bueno, pues yo no sé si a usted le parece bueno. De aquí para adelante es que hay que coger hacha y machete. Y Carriel dice, ya aquí ya te lo. Para que esto sea rico. Hoy hubo un reto, tal vez usted no se dé cuenta. El reto es ¿por qué no creerle a Dios? Porque decimos que creemos. ¿Cierto? Ay, sí, yo creo que Dios puede orar en su voluntad y en su soberanía. Es la voluntad de Dios, no la mía. En ese concepto, porque usted no medita y le dice, Señor, perdóname, porque yo te traigo mi problema y no te lo trae. Todos los días le trae al Señor el problema. ¿Se acuerdan la plática de frase? Me fui. Bueno, pero aquí tengo a la hermana Ancha, que es de las antiguas. No voy a decir de las viejas, hermanos, que viejas estamos todos. De las antiguas. Y el hermano Mario. ¿Se acuerdan cuando en la playita de flores venían los locos? ¿Qué hacían los locos en la playita de flores? ¿Qué traían? Hermano, eso salían hasta carangas de oscuro. ¿Sí o no? Estoy mintiendo. Carangas, pulgas, cosas. Oye, y cuando le quitábamos locos, destapábamos la podredumbre que había ahí en esas costales. Uy. Pero digo una cosa, cuando los locos esos salían, ¿Dónde van? a muchos les decíamos, quédese en el centro, aquí le damos ropa, aquí se puede bañar, aquí no. Y se llevaban su fardo. Traían su fardo, su costal al hombro, y al salir del templo lo dejaban guardado atrás y volvían a la misma vida. A mí ellos me hacen recordar la actitud de nosotros cuando venimos al Señor con las cargas y nos las volvemos a llevar. Deténgase. Usted tiene una carga de sus hijos, de su esposo, descanse de ellas. Déjelas hoy aquí, no se las vuelva a llevar. ¿Por qué no nos colocamos de pie por un instante? Tal vez con su mano levantada, que significa rendición. Si lo entiende en ese sentido, la levanta. Si no entiende en ese sentido, ¿para qué la levanta? ¿Ah? Ya se veo que levantamos las manos y yo, ¿para qué las levantamos? Hasta funcionan las cosas cuando levanta la gente las manos, pero ¿para qué si no es bajo eso?
Pero si usted cree que Dios tiene todo control de su vida y que quiere rendir su vida, dígale: Señor, traigo mi carga. Dígaselo en sus palabras. Tráigale sus cargas, dígale: traigo, Señor, que tantas veces que lo he hecho, pero no como hoy. Hoy es diferente. Hoy mi carga ya no es mía, ya es tuya. Te la entrego, Dios. Recíbela, Señor. Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador. Entiendo tu obra, Señor, en la cruz del Calvario para conmigo. Rompe cadenas, quiebra yugos, haz tu obra con autoridad y poder. Tú eres el que decide, Señor, el que conoces corazones, el que rompes cadenas. Hazlo en esta noche, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Solamente, Señor, quiero colocar este pueblo. Tú sabes cómo estás tratando con él. Te pido que rompas yugos en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y, Señor, en tu voluntad también, en esas situaciones que han sido traídas, necesidades, problemas, enfermedades, dificultades, aquí están delante de ti. Gracias por obrar con poder. Podemos dar un aplauso todos al Señor por lo lindo que es.